Muy bien, ahora estamos grabando y voy a compartir la pantalla para que podamos juntos hacer una lectura de nuestro material de estudio. Vamos a la unidad número 6, que es la unidad vigente de esta semana. Pregunto, ¿tuvieron alguna oportunidad de leer un poco este tema? ¿Lo vieron en clínica médica el año pasado? Pregunto. La anatomía estuvimos viendo el año pasado, sí, estuve leyendo algo del tema que subió, está muy interesante, la verdad. Bien. ¿Y vieron meningitis en cuidados enfermeros del adulto 1, que es clínica médica? Sí, sí. ¿Recuerdan? Sí, buenísimo, perfecto. Yo más o menos por programa estaba seguro que lo tenían que haber visto, eh, pero bueno, pregunto por si acaso. Esta unidad se llama El niño con alteraciones en la vida de la relación, ¿sí? Es decir, en la relación en cuanto a su capacidad de capturar a partir de la vigilia y la percepción de los sentidos. Cuando los niños arremeten con alteraciones en nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Generalmente esta alteración sensoperceptiva altera principalmente el sensorio de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, algo que caracteriza a estas infecciones del sistema nervioso central es su rápida capacidad de deteriorar el sensorio de nuestros pacientes. ¿Cuál es el problema que aparece en la infancia? Es que los diferentes grupos etarios, por ejemplo, un lactante, que es un menor de 2 años, o un niño de 5 u 8, tienen la experiencia y la posibilidad de establecer una comunicación con el personal de salud que no lo tiene un lactante. Entonces, hay signos y síntomas que son muy propios de los lactantes, es decir, de aquellos niños menores a 2 años, a lo cual hay que estar muy atentos, porque como ese niño no lo puede expresar o no lo puede verbalizar de una manera que podamos entenderlo, hay que estar muy atentos a los signos y síntomas, ¿sí? Diferente es un niño de 8 años que puede verbalizar y ser más puntilloso en decir, por ejemplo, la luz del techo me molesta, estaríamos hablando de fotofobia, ¿sí? O los ruidos fuertes me hacen mal, otofobia, ¿sí? O me duele mucho la cabeza, cefalea, estoy con ganas de vomitar, nauseoso, ¿sí? Eso que verbaliza un niño ya un poquito más grande que un lactante, el lactante no lo puede hacer. Por eso tenemos que, en estas enfermedades que afectan el sistema nervioso central y la vigilia, entender que no solamente es un problema de vigilia, sino que también hay un prodromo de problemas que están apareciendo y que tenemos que estar muy atentos. Muy bien, seguimos admitiendo. Perfecto. Siguen viendo la pantalla que yo comparto, ¿no? ¿Y me están escuchando? Sí, sí, profe. Bien, yo cada tanto pregunto porque puede pasar que yo quizás esté muy entusiasmado explicando y no se me escuche o no se vea lo que estamos viendo. Lo que se ve siempre es la página de nuestra plataforma. Lo que yo quiero es explicar. La meningitis, ¿sí? Es siempre un proceso agudo. Nadie tiene una meningitis crónica, ¿sí? Es un evento agudo. Lo que sí tenemos formas diferentes a partir de gérmenes diferentes. La prevalencia en la infancia se muestra que las más prevalentes son las meningitis de origen viral e incluso son las que más desapercibida pasan, ¿sí? La más sintomática, ¿sí? Que es aquella que generalmente lleva a la consulta o genera, por ejemplo, la internación o deja secuelas, son las meningitis a punto de partida de bacterias, ¿sí? Entonces, si uno tendría que decir cuál es la más mala, y las meningitis bacterianas, ¿sí? Porque si bien son las de que menos prevalencia tienen, son las que mueven a la consulta, a la internación, tienen evoluciones tórpidas, tórpidas significa difíciles, y pueden dejar secuelas. En cambio, hay muchos niños que tienen,
por ejemplo, una meningitis viral y pasa bastante desapercibido, más que un poquito de cefalea, ¿sí? Y nunca nos enteramos que tuvo algún otro problema más. Igual siempre hay que estar muy atentos. Hay meningitis virales que pueden agravar, por supuesto. Pero en cuanto a prevalencia, ¿sí? Epidemiológica, si uno tiene que estar muy, muy atento es a la meningitis bacteriana. La definición de las meningitis, sean bacterianas o virales, ¿sí? También hay meningitis tuberculosas o micóticas también, es decir, por bacilo de Koch o por diferentes micosis. Eso es un capítulo ya para especialistas. Nosotros vamos a prestarle mucha atención a la bacteriana y a la viral. La definición para todas es que es un proceso inflamatorio a expensas de una infección, ¿sí? De las membranas meníngeas, que se puede identificar a partir de identificar en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Un número anormal de recuentos de células, ¿sí? Y entre las células que vamos a estar mirando para ver cuál es su concentración son leucocitos, ¿sí? Entonces, las células que normalmente aparecen, ¿sí? Cuando hay un proceso inflamatorio de las meninges son los leucocitos. Y luego también hay una cuestión química, es decir, esta identificación no es solamente por la aparición de células blancas, leucocitos, sino también por una alteración en la concentración de la química del líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo es normal encontrar glucosa y encontrar también proteínas, ¿sí? El problema es que cuando hay este proceso inflamatorio a expensas de una inflamación, los valores o rangos normales de la concentración de proteínas, que se llama proteinorraquia, ¿sí? Todo lo que termina en raquia es líquido cefalorraquídeo. Entonces, la proteinorraquia modifica sus concentraciones y la glucorraquia, es decir, la glucosa en el líquido cefalorraquídeo también modifica sus concentraciones, ¿sí? ¿Es normal que haya? Sí. ¿El problema cuál es? Que cambia su concentración. Ahí está. Muy bien. Entonces, y se puede dividir a partir del diagnóstico que, si hay un estudio, ya vamos a ver, que lleva a la vanguardia sacar las sospechas, es la punción lumbar para obtener una muestra del líquido cefalorraquídeo. La presencia de hematíes en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Puede ser o por traumatismo provocado o promovido por la punción, por una técnica inapropiada de extracción de líquido cefalorraquídeo, o bien por ejemplo, porque haya un hematoma subdural, ¿sí? Si yo digo hematoma subdural, ¿subdural qué significará? Pregunto a la clase. Recuerden que yo ni los veo porque yo estoy viendo, ustedes me ven a mí, pero yo estoy viendo la pantalla de la plataforma. Así que tenemos la oportunidad de opinar, de decir, y no importa si nos estamos equivocando. Si yo digo que tiene un hematoma subdural, ¿dónde está ese hematoma? El hematoma es subdural. ¿Me escuchan? Primero preguntar. Sí, está en la Bien. cabeza. ¿Dónde? En la cabeza. Bien. ¿Y dónde de la cabeza? Porque ya nosotros podemos entender algunas palabras, ¿no? Si yo digo que está subdural, ¿dónde está el hematoma? ¿Por encima de la dura madre? ¿Dónde? ¿Por encima de la dura madre? No. Si yo digo sub, por debajo, ¿sí? Subdural, por debajo de la dura madre, no por encima. Bien. A ver, ¿quiénes que habían dicho por arriba o por abajo? Hola. Por arriba. Bien, es por debajo, ¿sí? Si yo digo sub, es como decir, me voy al subsuelo. Si yo digo ay, hematoma subdural, estoy diciendo por debajo de la dura madre, ¿sí? Muy bien. Entonces,
la aparición de hematíes es o por un traumatismo provocado por la misma punción lumbar, porque, por ejemplo, el lactante o el niño se movió, ¿sí? O la técnica no fue la mejor de todas y aparecen los hematíes, o, por ejemplo, en los hematomas subdurales pueden aparecer hematíes en el líquido cefalorraquídeo. A partir de esta determinación del análisis, recuerden esta palabra, análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo, más el cultivo, ¿sí? ¿Por qué es importante saber que al líquido cefalorraquídeo se le va a someter a un citoquímico y más cultivo? Porque ustedes van a tener que estar atentos a tener recipientes para tomar esa muestra, ¿sí? ¿Cómo creen que van a ser esos recipientes? ¿Qué recuerdan de lo aprendido el año pasado cuando vieron meningitis? ¿Qué recipientes yo tengo que tener a mano para tomar las muestras de líquido cefalorraquídeo, sabiendo que vamos a pedir un citoquímico? Cito es célula química para ver qué está pasando con la glucorraquia y con la proteinorraquia, y vamos a tomar un cultivo. ¿Qué tipo de recursos yo sí o sí necesito para tomar esa muestra? A ver, ¿qué recuerdan de cuando vieron en enfermería de primer año, segundo cuatrimestre, que quizás vieron cultivos? ¿Qué recuerdan de cuidados enfermeros del adulto 1 cuando vieron meningitis? ¿Alguno recuerda que tengo? Buen día, profe. Sí, Si no estoy equivocada, yo sé que el líquido cefalorraquídeo se toma de la médula ósea con una aguja específica entrando por la bien, médula, pero bien, la, de la médula ósea no, de ahí no tomamos ningún líquido cefalorraquídeo. Pero yo lo que pregunto, tengan cuidado, recuerden que cuando uno pregunta una cosa, vayan por esa respuesta, no se metan en otra respuesta diferente porque pueden meter la pata como decir que sale de la dura madre. Agradezco que quieran participar, pero ojo con responder lo que no se pregunta, porque te metes en otro lío. Yo lo que pregunto es, ¿qué recursos materiales necesito para tomar la muestra del líquido cefalorraquídeo que ya está saliendo por una aguja? Las gotitas que salen de un líquido cefalorraquídeo. Si vieron el video que está publicado acá, no les dejé el video. Pensé que tenían el video de la PL. Sí, acá está, procedimiento de punción lumbar. Si vieron el video, vieron que esas gotitas que salen por una aguja, ¿a dónde van? ¿Qué recipiente el enfermero tendrá que tener cerquita? ¿Una riñonera, pregunto? ¿No se imaginan a dónde puede ir, por ejemplo, las gotitas de líquido cefalorraquídeo que caen? Miren lo que digo, gotitas, ¿eh? No salen mililitros, no es como una extracción de sangre. en un capilar, ¿Dónde? Porque No. sí, pero para un cultivo no se tomaría un capilar, tiene que ser un específico más o menos como las jeringas que usábamos no me acuerdo para qué usábamos Bueno. para la toma de muestras, eran unas jeringas de 1 mililitro, si no me equivoco. Bueno, les cuento, agradezco la posibilidad de que ustedes intervengan, pero no se usan jeringas, se usan tubos estériles, miren, a ver si tengo alguno para mostrarles. Miren, por ejemplo, este es un tubo que se puede usar, ¿ven? El tubo estéril, ¿lo están pudiendo ver? Generalmente preferimos en los hospitales, por una cuestión de costos, estamos usando más de vidrio, ¿sí? Que son siempre estériles, ¿sí? ¿Están pudiendo ver este frasco? Sí, profe. Bien, Sí, profe. bien, entonces, no vamos a estar pensando, a ver si hay alguno de vidrio que son los que más vemos. Bueno, no sé qué, después les muestro. Lo importante es que acá no vamos a usar ni jeringas, ¿sí? Ni otro recipiente que no sea un frasco. ¿Vieron como los frascos de ensayo? Pero vienen con una rosca y son estériles, ¿sí? Actualmente sí, en el mercado ya se usan mucho más los de plástico, de PVC,
¿sí? Pero siempre tienen que venir estériles. Y recuerden que yo necesito mínimo 2 frascos estériles, 2 tubos estériles, disculpen. Uno para el citoquímico y el otro para el cultivo, ¿sí? Porque yo tengo que cultivar y saber si hay una bacteria o no, y si la hay, cuál es, ¿sí? Y hay un tercer tubo que es con tapa amarilla, es un clásico, siempre viene con tapa amarilla, es igual al que yo recién les mostré de tapa azul, pero de tapa amarilla. Y ese es para hacer lo que se llama PCR viral. Porque si a mí me da que no tiene bacterias y tiene sintomatología de meningitis, yo digo, bueno, algo debe tener. Entonces, la prevalencia es que si no tiene bacterias puede tener virus, ¿sí? Entonces, el tercer frasquito, recuerden que es un tubo estéril, generalmente de tapa amarilla, que es de tapa amarilla para identificarlo rápidamente, es para la determinación del PCR viral. PCR significa de reacción de cadena de polimerasa, ¿sí? PCR significa reacción de la cadena de polimerasa, ¿sí? Que es una reacción que sucede a partir de la presencia de virus, ¿sí? Por lo menos eso, nada más, sabiendo hasta ahí, ya está, ¿sí? No vamos a entrar en cómo se hace. Pero por lo menos recuerden, necesito 3 tubos estériles, uno para el cultivo, otro para el citoquímico y otro para el PCR viral. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Escucho? Estos 3 tubos serían como norma general para... Ah, ok. Sí, es la generalidad que van a encontrar en el cuidado de la infancia y del adulto también, ¿sí? No es una cosa pediátrica, el adulto también. Muy bien. Las estructuras que decíamos que entran en este proceso de inflamación, ¿sí? Son la dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? La verdad que la que más se ve afectada por los procesos infecciosos es la aracnoides, ¿sí? Y la aracnoides, recuerdan que por su interior circula el líquido cefalorraquídeo. Por eso los problemas que tenemos a punto de partida con el líquido cefalorraquídeo, y es también lo que nos permite diagnosticar el problema de la meningitis, ¿sí? Entonces, tenemos 3 meningias. La recuerden, bueno, acá están las diferentes capas, ¿no? La piel, siempre muy vascularizada, por eso cualquier corte en la superficie de la cabeza sangra mucho, es muy profusa, ¿sí? Tiene muchos senos tipo venosos, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno se corta el cuero cabelludo, sangra mucho, ¿sí? La aponeurosis, el periósteo y luego el hueso craneal. Y luego tenemos las 3 meningias, dura madre, aracnoides y la pía madre. La pía madre que está en contacto ya con la masa encefálica, ¿sí? Muy bien. Recuerden que las meningias no están solamente en el, ¿cómo les iba a decir? No están solamente en el sistema nervioso central protegiéndolo, ¿sí? Están también en el conducto del ependimario. Bien, seguimos. Líquido cefalorraquídeo. Decíamos que le prestamos toda la atención porque es el que altera su producción, absorción o circulación cuando inflama la aracnoides, como meningias, y es el que también nos sirve para poder diagnosticar. Para recordar, ¿sí? Las funciones, ¿sí? Que tiene el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, son una protección del tipo hidroneumática. Es decir, que contrarresta absorbiendo el impacto de golpes, principalmente en la bóveda craneal, ¿sí? Esa es una de las funciones que tiene, digamos, como de protección frente a traumatismos encefalocranianos, es como que absorbe el impacto. ¿Sí? Se llama, que hacen un efecto neumohidrocraniano, algo así es. Pero la función es la de protección a partir de la absorción del impacto, ¿sí? Gracias al líquido cefalorraquídeo. También tiene la función de protección con la mínima cantidad de leucocitos que pueda haber, porque leucocitos tiene, pero es una mínima cantidad, es la que promueve también parte de la protección al sistema nervioso central
por parte del líquido cefalorraquídeo. También tiene una función del tipo nutritiva por las concentraciones de glucosa que son normales, ¿sí? En tanto, lo que hace la secreción, recuerden que el líquido cefalorraquídeo se secreta en los plexos coroideos, ¿sí? Que están en los ventrículos laterales. Acá hay que hacer un poco de reminiscencia y acordarse lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Por los sistemas ventriculares y acueductos, ¿sí? Esto es algo que seguramente vieron en anatomía de primer año. Hay que volverlo a repasar, por favor háganlo, ¿sí? Recuerden que tenemos ventrículos laterales, que es donde están estos plexos coroideos formando activamente el líquido cefalorraquídeo. Generalmente en la infancia se producen entre 20 a 50 mililitros por día y en el adulto llega hasta 150 mililitros por día, donde la mayor cantidad es reabsorbida, ¿sí? Pero están continuamente en producción y reabsorción, lo que facilita, y también de excreción, lo que facilita que nunca haya demasiado. Recuerden que la bóveda craneana es un espacio cerrado, ¿sí? En el adulto. En cambio, durante el transcurso de los primeros meses de vida, no es una bóveda cerrada, por eso puede aparecer, por ejemplo, pregunto, ¿cómo se llama ese fenómeno que uno ve en niños muy pequeñitos que tienen el cráneo muy grande? ¿Cómo es que se dice? Ese niño puede ser que esté teniendo ¿qué? Pregunto a la audiencia. Yo veo un niño en el hospital y tiene como una cabeza grandota, ¿sí? Un lactante, tiene un añito y tiene una cabeza grandota. Y uno dice, seguramente tenga este problema. ¿Cuál es el problema que más puede aquejar para que el cráneo haya tomado esas dimensiones tan desproporcionadas? ¿Nadie se anima, nadie recuerda haber escuchado algún nombre? O en el adulto también ocurre, nada más que en el adulto la cabeza no se le modifica, pero trae severos trastornos. Hidrocefalia, ¿sí? Si quizás alguna vez vieron unos niños con, a ver si puedo encontrar una fotito. A ver si vemos a una foto. A ver, bueno, acá hay uno, bueno, esto es demasiado, ¿no? Pero bueno, ven, las dimensiones de la cabeza no son normales, ¿sí? Estos son niños que lamentablemente no hubo un diagnóstico muy precoz porque estas cositas ya se detectan desde el seno materno. Bueno, ¿ven lo que es una hidrocefalia? Pregunto, ¿están pudiendo ver lo que es la hidrocefalia? Sí, profe, se ve. Ok. Yo pregunto porque tengo miedo que pase algo en la conexión y yo siga hablando al Pepe. Bien, entonces, recuerden que los ventrículos laterales son importantes porque ahí están estos plexos coroideos produciendo persistentemente líquido cefalorraquídeo. Que luego tengo terceros y cuartos ventrículos, luego tengo el acueducto, ¿sí? El que más me interesa siempre es el acueducto de Silvio. ¿Escucharon alguna vez esa palabra, por lo menos acueducto de Silvio? Sí, seguramente lo escucharon. Ese es muy importante en pediatría porque suele ser el que congénitamente, es decir, por un problema que ya arrastro desde antes de nacer, es el que suele estrechar, hacer más chiquitito y generar, por ejemplo, hidrocefalias no comunicantes, ¿sí? Entonces, de los ventrículos y los acueductos, el acueducto de Silvio hay que prestar mucha atención en los recién nacidos y en los niños durante sus primeros meses de vida, porque de aparecer alguna forma de hidrocefalia o de signos y síntomas propios de una meningitis que no tenga nada que ver con bacterias o virus, ¿sí? Hay que hacer una resonancia, ver ese acueducto de Silvio con contraste, porque lo que puede pasar es que esté muy estrechado y esté impidiendo la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, y por eso la hidrocefalia. Eso se llaman hidrocefalias no comunicantes, ¿sí? En cambio, en el adulto puede aparecer una hidrocefalia no comunicante,
pero ya no es por un problema congénito, generalmente es por la aparición de algún tumor del sistema nervioso central que comprime el acueducto de Silvio y genera la hidrocefalia. Muy bien. ¿Se entendió esto que expliqué? Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Bueno, acá entonces sigue explicando cómo sigue circulando y se reabsorben las granulaciones aracnoides y los senos venosos, ¿sí? Hay unos senos vasculares que reabsorben ese exceso de líquido cefaloraquídeo que tiene que salir de la circulación del mismo líquido. Esto fue como un pequeño repaso de entender la fisiología y un poquitín de anatomía del líquido cefaloraquídeo. Seguimos, ahora arrancamos meningitis bacteriana, ya hemos definido la meningitis en su generalidad, vimos un poquito la fisiología y la anatomía del líquido cefaloraquídeo y de las partes que intervienen, ¿sí? Vamos a la etiología, ¿sí? La etiología de la meningitis bacteriana, ¿sí? Puede ser generada por varios microorganismos según también las edades. Para no entrar en la problemática de los menores de 3 meses, de 3 a 5 o 5 años en adelante, por lo menos recordemos aquellos que alguno de ellos afecta y genera la meningitis. Entonces, no nos vamos a entrar en hilar finito en qué le pasa de menos de 3 meses, cuál es, o más de 3 meses. Con solo por lo menos recordar que estos son los gérmenes más frecuentes, el Streptococcus grupo beta, bacilos gram negativos, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, ¿sí? Entonces, recordemos estas bacterias como las que más pueden promover meningitis en la infancia, tanto en su primera infancia como en la segunda infancia, porque mayores de 5 años ya estamos en la segunda infancia. Muy bien. Luego, factores de riesgo, ¿sí? Obviamente, los grupos más expuestos son los más pequeñitos, es decir, un lactante que tiene menos, siempre, por definición, hasta 2 años, son los que más riesgos están a las infecciones de todo tipo. Pero bueno, a las del sistema nervioso central están como a pie del cañón, ¿no? Son los que más riesgos corren. También los antecedentes de estos niños, ¿no? El nacimiento, la prematurez, por ejemplo, sigue siendo la malnutrición. Recuerden que la primera infancia y dentro de la primera infancia, el periodo de la lactancia, que son los dos, el periodo de lactante, que son los 2 primeros años, siempre hace a la mayor vulnerabilidad en lo que hace al crecimiento de este niño y a su desarrollo. Anamnesis y examen físico, es decir, ¿qué vemos, qué podemos escuchar y qué podemos examinar? Los signos y síntomas de la meningitis aguda son inespecíficos, ¿sí? Mucho más aún, como yo les dije, en los lactantes, que el niño no me puede terminar de verbalizar lo que le está pasando o lo que le duele o le molesta. Y dice que ninguno de ellos termina siendo patognómico de la enfermedad, lo que significa que no, dice, ninguno de ellos es, digamos, patognómico. ¿Qué significa? Que ninguno es específico, ¿sí? Por ejemplo, los niños pueden estar nauseosos, ¿sí? Y tener vómitos, rechazar alimentos, y no necesariamente tener una meningitis. O al revés, yo pensar, uy, tiene una gastroenterocolitis, ¿sí? O tiene tiene una gastroenterocolitis. Todavía no tiene las exposiciones diarreicas, pero bueno, ya está nauseoso, vomita, habrá comido algo. Y sin embargo, ese niño está empezando a cursar o ya tiene instalada una meningitis, ¿sí? Eso es lo que significa cuando yo digo que ninguno de los signos y síntomas son patognómicos, es decir, no son imperativamente meningitis. Vos podés pensar un montón de otras sospechas diagnósticas. Dice, la presentación clínica puede ser aguda, fulminante o insidiosa, ¿sí? Aguda, bueno, la presentación normal. Fulminante, ¿qué significaría? ¿Qué entienden, por ejemplo, fulminante? Pregunto a la clase, ¿qué entienden por fulminante o insidiosa? Que son cosas diferentes. Si yo digo que tuve una hepatitis fulminante y otro me dice, no, el otro paciente la tuvo insidiosa, ¿qué diferencias hay entre un paciente y el otro?
Estamos aprovechando a conocer palabras que alguna vez habrán escuchado, habrán leído. Y si son nuevas, las aprendemos. Y fulminante, profe, que fue rápido, que fue inmediato. Bien. Fulminante que es rapidísimo, que hace una alteración multisistémica y que pone al paciente en alto riesgo su vida, ¿sí? Como una hepatitis fulminante. Genera tal insuficiencia hepática que no da tiempo a tratamientos conservadores, sino que demanda, por ejemplo, rápidamente un trasplante hepático. Insidiosa, insidiosa, ¿qué significa? Insidiosa significa, sería una meningitis que no se termina como de identificar, ¿sí? Vos decís, ¿tendrá, no tendrá, parece o es otra cosa? ¿Sí? Son esas evoluciones que no te dejan ver con claridad el diagnóstico del paciente, pero ya la enfermedad está instalada, ¿sí? Es como, se dan cuotas, ¿sí? Como en pequeñas cuotas sintomáticas de la enfermedad, y no se termina de diagnosticar hasta pasado largo tiempo. Disculpen. En los niños menores de 1 año, las manifestaciones pueden ser mínimas. La presencia de fiebre, por ejemplo, si hace fiebre, la hace y mucha, es decir, fiebre de alta magnitud, mucho más allá de los 38 grados. Pero, por ejemplo, en los lactantes, y mucho más aún en menores de 6 meses, puede ser hipotermia, ¿sí? La hipotermia en un neonato, es decir, los primeros 29 días de vida, o hasta los 3 meses, algunos autores dicen 6 meses de vida, la hipotermia es tan grave como la fiebre, ¿sí? No es un problema que lo dejé a la intemperie y se me enfrió el paciente, no. La hipotermia hay que tener tanto cuidado como que el paciente me tuviera 39 grados, ¿sí? Porque recuerden que la termorregulación por parte del hipotálamo está terminando de madurarse. Y en ese periodo tan cortito de meses de vida, el hipotálamo puede activarse de esas dos maneras. O generar una fiebre de muy alta magnitud, o al revés, generar una hipotermia profunda. Letargia, ¿sí? ¿La letargia qué significa? Pregunto al público. ¿Qué significa que mi paciente esté letárgico? Voy a mirar a ver cuánta audiencia tengo. 10 personas y somos 40 alumnos. Bueno, y tengo a una docente. 9 alumnos. Bien. Pregunto, ¿qué significa que mi paciente tenga letargia? Bueno, vamos a decir que la letargia es una especie de enlentecimientos en las respuestas, está como adormecido, lento, también puede estar paradisíquico, ¿no? Uno le pregunta, dígame, ¿cómo se llama? Y te dice, me llamo Diego. ¿Mm? Hay toda una letargia en el proceso de pensar, eso se llama bradipsiquia, ¿sí? Irritabilidad, ¿sí? El paciente está como combativo, rechazo al alimento, vómitos y puede haber diarreas, ¿sí? Por eso decíamos que todos estos signos tan inespecíficos a veces enlentecen el diagnóstico. Puede ocurrir convulsiones, ¿sí? Eso ya hace que la meningitis esté queriendo mostrar tórpida o fulminante, y en niños mayores aparece, ¿ves? A la posibilidad que ya te expresa, ¿sí? El lactante te va a decir, no te va a decir si tiene fiebre o hipotermia, lo vas a controlar vos, la letargia la vas a ver, la irritabilidad la vas a ver, el rechazo al alimento también, el vómito, la diarrea. En cambio, un niño más grande, ¿sí? Ya entrada, ya su primera infancia con 3 añitos, 4 añitos, te puede decir, me duele la cabeza, vas a notar el letargo, vas a ver que se tapa la vista, ¿sí? Cuando se le acerca la luz o la misma luz de la habitación del techo, fotofobia, irritabilidad, náuseas y vómitos, ¿sí? Eso ya orientan mucho más al diagnóstico. Luego hay 2 signos que son tardíos, es decir, cuando se ven significa que ya estamos avanzados, ¿sí? Que son la rigidez cervical, esto de nuca, disculpen, pero no encontré otra fotito, se dice rigidez cervical,
¿sí? No de nuca. Nuca puede decir la mamá. Nosotros vamos a decir rigidez cervical, ¿sí? Donde hay un dolor o una imposibilidad de flexionar, ¿sí? El cuello hasta que la barbilla toque el esternón. Esto sí no lo podemos hacer. Ustedes me ven, ¿no? En simultáneo a la página, pregunto. Creo que sí, ¿no? Sí, profe. Bien, entonces la rigidez cervical, uno lo tiene al paciente en supino, acostadito, ¿no? Y lo toma de la calota, esto se llama calota, ¿sí? No lo tomás de la nuca, lo tomás de la calota, ¿sí? Y cuando lo tomás de la calota se mueve rígido, ¿sí? Tiene rigidez cervical. Lo normal es que yo lo tome así y el paciente haga así. Eso es lo normal. Muy bien. Disculpen, pero es muy difícil a veces querer mostrar cosas que en un aula podrían ser diferentes. Pero bueno, si tenemos imaginación, podemos. Luego tenemos también los signos de Kernin y Brunziski, ¿sí? Que acá hay un video que está muy interesante porque te muestra los diferentes simulados en una persona, cómo son el de Kernin y el de Brunziski. Generalmente, vean por favor el video, yo porque no quiero quitar horas a la clase. Después véanlo, tengan esa amabilidad, vean que dice el Kernin en decúbito supino, está acostadito, ¿sí? Y en flexión de 90 grados, la cadera y la rodilla generan un dolor al extender la rodilla. Estos pacientes suelen estar como en una especie de posición como fetal, con las piernas flexionaditas. Cuando yo intento, ¿sí? Extenderlas, duele. Y el de Brunziski, ¿sí? Cuando yo tomo de la calota para levantar al niño, ¿sí? Las piernas se terminan por flexionar, como un resorte, ¿sí? Todo eso es por la irritación meningia que tiene este niño. Son signos tardíos, significa que ya ha evolucionado bastante el cuadro. Criterios de internación, bueno, generalmente en la infancia internamos a todos, ¿sí? Digamos, no hay una meningitis que no se diagnostique o se sospeche que no se quede internada, ¿sí? Esto, en el adulto, ya les digo, puede pasar que uno no sepa, como también pasa en el niño, si estamos o no frente a una meningitis. Pero cualquier cosa vuelva, ¿sí? Con signos de alarma se le da al adulto, en cambio en el niño generalmente es muy poco flexible en que alguien vuelva a domicilio, en estos casos, generalmente se lo dejan en observación y se van realizando el estudio, principalmente el DPL, que es el que termina por decir me quedo o me interno o me dan el alta. Exámenes complementarios, habíamos dicho que la PL es el estudio, cuando se dice PL es por punción lumbar, ¿sí? Para obtención de líquido cefalorraquídeo. Recuerden que, como muy bien dice acá, se va a hacer el citoquímico, el test de Gram y el cultivo, ¿sí? El test de Gram va de la mano del cultivo, para ver si son positivos o negativos. La muestra se envía, por lo menos en 2 frascos estériles, uno para el cultivo y el test, y el otro para el citoquímico. Y el tercero, ¿para qué era? Pregunto a la audiencia. ¿Para qué era el tercer tubo que yo le dije, ténganlo a mano porque lo pueden pedir y no pueden salir corriendo a buscarlo cuando ya estoy haciendo la PL? Para el PCR, profe. Perfecto, de tapa amarilla preferentemente. Recuerden que al paciente podemos tenerlo. En la fotito lo tenemos en posición, digamos, acá está en posición fetal y acá también lo podemos tener como ven en la foto, en este niño neonato, lactante pequeño, sentadito, ¿sí? Los espacios preferentemente es entre la lumbar 3 y lumbar 4, y lumbar 4 y lumbar 5. Uno va a los espacios intervertebrales. Por favor, no me digan que, porque, ojo que he escuchado que dicen que le hacen la punción en la vértebra. No, se hace la punción en los espacios intervertebrales, ¿sí? Pues no puedo perforar un hueso. Entonces, los espacios más usados es entre L3 y L4, L4 y L5, ¿sí? Recuerden que para tener una idea rápida de dónde está, ¿sí? Porque a veces uno dice, ay, las lumbares, ¿dónde están? Acordate que, mira, usando las crestas ilíacas, ¿sí? Si vos haces una línea imaginaria entre las crestas ilíacas de la cadera, te acercas muchísimo a la superficie de estos espacios interlumbares. Acuérdense que la primera antisepsia la hacen ustedes, ¿sí? No le vas a hacer antisepsia a todo el cuerpo. Por eso, estos detalles chiquititos hacen la diferencia, ¿sí? ¿Dónde hago la antisepsia? Esa primera, entre
en esa línea imaginaria que se forma entre crestas ilíacas. Y otra forma que también tenemos es hacer como un círculo imaginario que sale del ombligo y da toda la vuelta como manzana, y a mitad de recorrido tenés también, con mucha seguridad, estos espacios por ser intervenidos, ¿sí? Siempre sea la posición que se adopte, recuerden que estos pacientes tienen que estar monitorizados, ¿sí? Con saturometría de oxígeno, por pulsimetría, si tenés mejor, y si tenés también, controlar la tensión arterial de forma automática, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el paciente está sometido a un aumento de la presión intracraneana, porque recuerden que cuando uno tiene meningitis, los espacios se inflaman y hacen que el líquido circule a más presión, ¿sí? Si yo tenía este espacio para circular y ahora están todas las membranas inflamadas y quedó así, es como una manguera que estoy apretando, el líquido circula a presión. Cuando uno coloca la aguja y evacúa líquido cefalorraquídeo, las gotitas pueden salir mucho más rápidas que lo normal y hace caer la presión bruscamente con la cual estaba circulando el líquido cefalorraquídeo, y eso puede alterar, como un fenómeno vagal, a la capacidad de mantener una frecuencia cardíaca normal y una tensión arterial normal. Si yo digo que puede afectar vagalmente al paciente, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca y la tensión arterial? A ver, escucho opiniones del auditorio. Si yo temo por una respuesta vagal por descompresión brusca del líquido cefalorraquídeo, ¿qué le puede pasar a mi paciente en relación a su frecuencia cardíaca y tensión arterial como respuesta vagal? ¿Y puede llegar a tener taquicardia, profe? No. Si yo digo que tengo una respuesta del nervio vago, te lo dice el nombre, vago, ¿qué le pasará a la frecuencia cardíaca? ¿Enlentecerá o aumentará su frecuencia? Disminuye. Claro, muy bien. Entonces, ¿el paciente a qué riesgo de qué se expone? Con propiedad, díganmelo. La frecuencia cardíaca, si baja con propiedad, ¿cómo lo vamos a decir? Bradicardia. ¿Y la tensión arterial? Hipotensión. Muy bien. Colegas, ¿sí? Hay que estudiar un poco más. Miren que estas preguntas, es decir, ¿cuál es el efecto vagal sobre la frecuencia cardíaca? No podemos arremeter con taquicardia, ¿sí? Estén tranquilos, piensen la pregunta y respondan, ¿sí? Está bien que acá la idea es que nos equivoquemos, pero hay contenidos, saberes que son previos, así que por favor tengan la amabilidad de repasar. Entonces, vean después el video de procedimiento, porque está hecho en pediatría, así que está muy piola poder verlo, porque a mí ya me quedan muy pocos minutitos antes que entre la profesora Vanessa Arzamendia. Recuerden, algo importante, el recurso material que yo necesito, ¿sí? A ver, escucho la platea. ¿Qué material reunirían para hacer la punción lumbar? Ya lo monitoricé. Le puse un monitor multiparamétrico que va a determinar su frecuencia cardíaca, su tensión arterial cada 5 minutitos y la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno se los digo, ¿saben por qué? Porque cuando uno pone al paciente en este decúbito, ¿sí? Y más en los niños, que uno lo agarra para que no se mueva, ¿sí? Lo contiene de una manera que se olvida que lo estás obstruyendo las vías aéreas, ¿sí? Lo pones así, en una posición fetal, tan obligada que puedes obstruir la capacidad ventilatoria del paciente, entonces te puede insaturar, por eso lo monitorizamos. Escucho la platea, recursos para hacer una punción lumbar. Vamos, en esta no podemos fallar, es traer cosas. Yo ya traje 3 tubos estériles a rosca. Pum, los pongo en la mesa. ¿Qué más me pueden traer? Hay un operador que va a hacer la punción y yo soy el segundo operador que alcanza las cosas.
Y va a ser el antiséptico, Muy bien. ¿Qué más? guantes de látex y guantes estériles. Guantes de látex, estériles y no estériles. Muy bien. Estériles para el operador que va a hacer la intervención. Perfecto. ¿Qué más? em, Chusmea, a Gasas. ver cuántos somos. 10, 9, porque hay una profesora. ¿Qué más? Miren que esto es pregunta de cualquier trabajo que van a ir a tomar, ¿eh? Van a decir, ¿qué recursos reúne para una punción lumbar que se hace en un servicio de clínica? No, no es un paciente de terapia, ¿eh? Una guardia, es un paciente de clínica. La aguja, que no sé cómo se llama, profe. La aguja Bueno, para aguja de punción lumbar, los adultos suelen tener calibres diferentes. En pediatría usamos la aguja endovenosa convencional, ya nos alcanza. ¿Qué más? Vamos. Miren que acá cuando te dicen, dale, dale, Jeringa, ¿eh? jeringa, porque a la aguja hay que adaptarle la jeringa. No, jeringa no. La aguja se pone y sale solito el líquido cefalorraquídeo. Sale a gotitas o a gotitas muy intensas. Vamos. Vamos que el Los tres, médico está... ¿Eh? ¿Qué más? los 3 tubos para tomar la muestra. Fue lo primero que yo puse en la mesa. Dije, yo ya traje los tubos. Bueno, creo que la compañera ya lo dijo todo, si no me equivoco. Mira vos, entonces con guantes estériles, las agujas Dijo, que ya están. dijo antisepsia, Sí. gas estéril, apósito estéril y Ajá. Bueno, guantes. esto me deja ver que no vieron el video. Ni siquiera vieron el video, porque si vieron el video pueden haber visto que voy a usar camisolines, el operador 1 que va a hacer la intervención va a usar camisolines, barbijo, gafas, gorro, ¿sí? Campo liso para poner los elementos que yo le voy a ir pasando y el campo que va sobre la superficie del cuerpo del niño o del adulto que tiene un agujerito. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el campo que tiene un agujero en el medio? Se te acabó en el servicio, llamás a esterilización y le decís, ¿me mandás por favor 5 campos, puntitos? ¿Cómo lo van a pedir? Campo fenestrado. Muy bien. Un campo fenestrado va sobre la superficie del paciente, gasas estériles. Recuerden que acá hay que hacer una anestesia alrededor de donde se va a hacer la punción. Necesito lidocaína en ampolla sin adrenalina, ¿sí? Sin adrenalina, una jeringa de 1 mililitro y una aguja del tipo subcutánea, ¿sí? En el adulto es exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que se hace es una bomba de anestesia sobre el lugar donde se va a hacer la punción para minimizar las molestias. Y en la infancia nos gusta tener un acceso vascular, por lo menos de uso intermitente, por si hay alguna emergencia, ¿sí? Muy bien. Buenos los aportes, pero un poco flojos lo que me faltaba. Los valores normales del líquido cefalorraquídeo, recuerden que el color es cristalino, se llama cristal de roca. Acá están las presiones. Células, o no hay ninguna o hay muy poquitas, y son de la serie blanca, son linfocitos. Proteínas habíamos dicho que sí, que hay. El problema es que cuando tengo meningitis aumentan y se llama hiperproteinorraquia, ¿sí? La glucosa es normal en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Generalmente hay entre igual o menor al 50% de la glucemia del paciente. Explico esto. Si a mí me hacen una glucemia capilar, en el dedo, y me dicen, usted tiene 70 miligramos de decilitro de glucemia. Entonces, la glucorraquia mía es la mitad de la glucemia o un poquito menos. Es decir, yo tendría 35 miligramos de decilitro. ¿Sí? Entonces, las proteínas son normales, pero tienden a aumentar cuando tengo meningitis. Es decir, expongo al paciente a una hiperproteinorraquia. La glucosa es normal, ¿sí?
en cualquiera de nosotros, pero el problema es que, al igual que las proteínas, tienden o a aumentar mucho o a bajar mucho, ¿sí? O hace hiperglucorraquia o hace hipoglucorraquia. Los colores, ¿sí? Los colores ya el color de la punción mediante, cuando van cayendo las gotitas, ya nos deja percibir problemas. Por ejemplo, si viene sanguinolento, habíamos dicho que podía ser o una técnica, que falló la técnica, o un hematoma subdural. Cuando viene cantómico, ¿sí? Que viene color tipo anaranjado, puede ser o bien por problemas en la técnica también, con la presencia de algunos hematíes que no terminen de teñir. También se da mucho en los pacientes que tienen, escuchen la palabra, encefalopatía hepática, digamos, son niños que tienen insuficiencia hepática, pero que la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Está adentrándose en el sistema nervioso y provocando intoxicación. Entonces te viene de ese color naranjado. Y cuando viene blanquecino, ¿sí? Es porque tiene una alta concentración de leucocitos y también se da, obviamente, en infecciones bacterianas y también en meningitis por TBC, por bacilo de Koch. Muy bien. Otros estudios, obviamente, de laboratorio, salen hemogramas, eritrocementación, y generalmente nosotros hemocultivamos a los niños, ¿sí? Para ver si no hay un componente sistémico, ¿sí? Tratamientos, más allá de lo que pasa en un menor o mayor de los 3 meses, quiero que queden claro que el tratamiento es antibiótico, ¿sí? Hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Pero primero recuerden, se cultiva, es decir, se pancultiva al niño y luego se da el antibiótico, ¿sí? Yo le saco los hemocultivos, con el médico le hacemos la punción lumbar, y si no hay más cultivos por hacer, ahí recién empezamos la antibiótico-terapia, ¿sí? Y los antibióticos, por lo menos el que quiero que más se acuerden, es la ceftriaxona. La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación que tiene la propiedad de pasar una barrera muy importante que tiene que pasar. ¿Cómo se llama esa barrera que repele que muchos medicamentos y microorganismos pasen, pero que la ceftriaxona tiene la posibilidad de pasar y alcanzar el líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo se llama esa barrera? Que está en el sistema nervioso. Vamos, que ya tengo a la profesora que me sigue. ¿Cómo se llama la barrera que protege al sistema nervioso para que no le ingresen toxinas, no le ingresen gérmenes, aunque lamentablemente pueden pasar, y hasta medicamentos? Y la ceftriaxona es un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación, que logra sortear esa barrera. Se llama barrera ¿qué? Hematoencefálica, ¿sí? Barrera hematoencefálica. Entonces, la ceftriaxona es muy buena porque logra pasar esa barrera e impregnar al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, emprender el tratamiento. Siempre es endovenosa, por lo menos las primeras 72 horas, y si la evolución es muy buena del paciente, puede pasar vía intramuscular. Generalmente preferimos que sea parenteral endovenosa porque molesta mucho menos que una inyección intramuscular. El tratamiento mínimo son 7 días de tratamiento antibiótico, y el tratamiento adyuvante, digamos que ayuda, que acompaña, sí o sí ha demostrado muy, muy buenos resultados, es el consumo de dexametasona, ¿sí? Como glucocorticoide, hasta casi antes de empezar el tratamiento antibiótico, porque una de las secuelas neurológicas más graves que me puede dejar una meningitis bacteriana es la hipoacusia, ¿sí? El chico pierde la capacidad auditiva. Entonces, la dexametasona como tratamiento coayudante ha demostrado que puede minimizar este riesgo de secuela. Habíamos dicho que las meningitis virales, ¿sí? Se caracterizan porque aparecen bruscos, pero no son muy patronómicos, ¿ves? Tienen letargia, cefalea, vómito, fiebre, algo que puede en cualquier niño pasar hasta desapercibido, ¿sí? Y se tuvo meningitis viral y nunca se supo. Y hay algunos niños que, bueno, que sí, son un poco más sintomáticos y al final hay que hacer la punción lumbar
y si bien el cultivo me da negativo, el PCR me da positivo, ¿sí? Muy bien. Las convulsiones febriles es un tema que yo creo que ustedes pueden leerlo, no es nada complejo, ¿sí? Además seguramente habrán visto epilepsia en segundo año, entonces yo los invito a que tengan la amabilidad de leer convulsiones febriles, ¿sí? Que miren, es muy cortito en la infancia, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Pregunto, ¿alguna duda, alguna consulta de meningitis que vimos? ¿No? Bueno, los dejo ahora con la profesora Vanessa Arzamendia para hacer preguntas y consultas, ¿sí? Yo voy a detener la grabación. Esperen, voy a detener la grabación.